familia, hoy estamos avanzando en nuestro estudio de Efesios y ya estamos al final del capítulo 3. Recordemos que Pablo está encarcelado y en Roma y está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso. Y es curioso porque a pesar de que Pablo está encarcelado, parece más preocupado de las iglesias que de sí mismo, de su propia condición. Y eso ya nos debiera estar hablando mucho a nosotros, que en medio de una dificultad, en medio de una situación tan adversa como la que él estaba viviendo, decide tomar un lápiz, tomar una hoja y ponerse a escribir a las iglesias que había estado plantando. Estamos llegando al final del capítulo 3. Y los estudiosos bíblicos lo ven como el final de la primera parte de la carta. En realidad ellos dicen que Efesios está dividido en dos partes. Y estamos precisamente llegando al final del capítulo 3, que sería el final de la primera parte de esta carta. Primero nos recuerda lo que Dios ha hecho y luego, desde el capítulo 4 al 6, Pablo nos motiva a mostrar nuestra nueva vida a cada una de las relaciones que tenemos. Hoy nos toca revisar los versículos 14 al 21. Miremos. Si queremos como organizar la parte del estudio de hoy, podemos ver que los primeros versículos, el 14 y el 15, podría ser como una introducción a la oración, que es lo profundo que muestra este párrafo. Es una oración dirigida a Dios, que Pablo hace a Dios, en favor de la iglesia de Éfeso. Y si comenzamos con el versículo 14, podemos ver que dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Ese es el versículo 14. Veamos dos cosas de este versículo. Primero que nada, Pablo dice: cuando pienso en esto. ¿Pero qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Cuando pienso en qué? Entonces, para eso debemos retroceder un poco en la carta. Y si se dan cuenta, en el versículo 1 del mismo capítulo 3, comienza diciendo: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes los gentiles. Y ahí se queda, hace puntitos suspensivos, y en ese momento Pablo abre un paréntesis para recordar y recalcar que Dios mismo había encomendado a Pablo a entregar este mensaje de gracia a los gentiles, o sea, en este caso, a los efesios y también a ti y a mí. El paréntesis dura 13 versículos, digamos, los 13 versículos siguientes hasta el verso 14, que es el que estamos enunciando ahora. Pero bueno, Pablo en el versículo 1 también estaba diciendo esto de cuando pienso en esto. ¿Qué es esto? En los capítulos anteriores, Pablo muestra a los efesios todas las bendiciones que significaba para ellos y para nosotros hoy día que Jesús haya venido, haya muerto y haya resucitado. Hizo toda una reflexión sobre cómo era la vida antes de Jesús y después de él, la vida con Jesús y sin él. Incluso en varias ocasiones en los primeros capítulos de la carta vemos a Pablo diciendo cosas como: antes ustedes estaban lejos, pero ahora están cerca del Padre. Antes ustedes estaban muertos, pero ahora Dios les dio vida. Antes ustedes estaban excluidos, pero ahora son ciudadanos. Antes vivían sin Dios y sin esperanza, pero ahora están unidos a Cristo. Me encanta esto porque si recordamos, esperanza significa cuerda. Entonces es como decir, antes ustedes estaban sin Dios y sin ninguna cuerda que los ate, estábamos a la deriva. Pero ahora estamos amarrados, estamos sujetos a Cristo. Antes eran unos desconocidos y extranjeros,
pero ahora son parte de la familia de Dios. Eso es lo que Pablo le decía a los gentiles de esa época y a los gentiles de hoy, que somos tú y yo. Gracias a lo que hizo Jesús, nosotros fuimos injertados en el tronco judaico. Entonces, Pablo empieza a hacer toda una lista de estos privilegios, esta nueva vida que tenemos en Cristo, que estamos unidos a Él, que tenemos la posibilidad de ser el templo de Jesucristo. Y todos, tanto judíos como no judíos, o sea, tú y yo, estamos incluidos en esta nueva vida. Son las razones que elude Pablo en el verso 1 y que prosigue en el 14, cuando dice por todo esto. Empieza a recordar y a mencionar todo lo que ha hecho Jesús, todo en favor incluso de los no judíos. La segunda cosa que quiero recalcar, que está como del primer versículo, que es como la parte introductoria a este párrafo, es que, bueno, él dice, por todo esto, y luego dice, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Por todo esto, caigo de rodillas. Es tan maravilloso y tan sorprendente que no puede permanecer de pie solo al pensar de todo lo que Dios ha hecho, de todo el amor, de todo lo que Jesús tuvo que pasar por ti y por mí, por los efesios. Es tan sorprendente que Pablo dice, no puedo permanecer de pie. Y quisiera ya hacerte una pregunta. ¿Hemos dimensionado el valor de esta nueva vida en Cristo? ¿Hemos dimensionado todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es bueno que tengamos esa reflexión. Pablo caía de rodillas solo al pensarlo. Pero también me da otra cosa que pensar, y es curioso, porque generalmente reconocemos otras características de Pablo, como su celo, su persistencia, lo apasionado por compartir el mensaje de la gracia, todo el mensaje que Dios le revelaba. Él estaba, pero encendido por compartirlo con otros. Pero esto de la oración, como que no lo tomamos mucho en cuenta. No sé tú, pero es lo que más o menos he pensado. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos que su corazón estaba totalmente conmovido por las personas que lo escuchaban y también por las iglesias que él iba plantando en su camino. Y esto me conmueve. Me conmueve saber que Pablo oró por mí y oró por ti. ¿Y saben qué? También oró por Viña Hope, por sus temores, oró para darnos esperanza, oró para motivarnos a más. Hay un pasaje que se relata en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 20, allí se relata la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Había estado con ellos ya un tiempo y luego dice lo siguiente. Durante 3 años, de día y de noche, me he preocupado hasta las lágrimas por cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Durante 3 años, de día y de noche, me he preocupado hasta las lágrimas por cada uno de ustedes. Puedo ver en esta declaración de Pablo que se relata en Hechos 20, una pasión por alcanzar a los no judíos, de los cuales yo me pongo en la fila. Y sin ser judía, Dios me alcanzó a mí y Pablo se esmeró por decírmelo. Me escribió cartas preciosas. Pablo se arrodilla y oró en ese momento junto a los ancianos y todos lloraban porque sabían que no lo volverían a ver. Pablo había entregado su propia vida llevando el mensaje de reconciliación, el mensaje de la gracia de Dios.
y no iba a parar de hacerlo. Dije que ese pasaje me emocionaba y también me desafiaba. Y es porque, por un lado, veo el amor de mi Padre en las lágrimas de Pablo. Un amor que busca, que se mueve, que deja su lugar cómodo y viene por mí. Y por otro lado me desafía, y me desafía mucho, porque como creyente nosotros debiéramos hacer lo mismo por otros. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera por otros, por otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, por 3 años, de día y de noche, me he preocupado hasta las lágrimas por cada uno de ustedes? Además, en cada una de las cartas que Pablo envió, hizo una oración por sus destinatarios. Él escribió cartas y lo podemos ver y son cartas conmovedoras realmente, enfocándose en las necesidades propias de cada uno de ellos y llevándole esperanza a todos los rincones donde él recorrió y todo donde estuvo plantando iglesias. ¿No lo has sentido así cuando lees sus cartas? ¿No sientes ese amor? Esa pasión, esa necesidad, esa urgencia por rescatarte, por decirte, tengo un mensaje para ti. Un mensaje que es revelador, un mensaje que es nuevo. La gracia de Dios no es solo para judíos, también para no judíos. Te animo a que leas las cartas de Pablo, pensando que son para ti, que tú eres el destinatario. No como que estás leyendo una carta ajena, no como que estás leyendo una carta de otro. Es una carta para ti. Y son cartas llenas de amor. Decíamos que Pablo es un excelente apóstol, es un maestro y, bueno, predicador por excelencia. Una persona que hablaba con firmeza, pero con ternura a la vez. Pero otra cosa que debiéramos sentirnos cautivados de Pablo es su consistente y profunda vida en oración. Avancemos en los versículos. Sigamos. Hemos ya visto algunos puntos del versículo 14, cuando él empieza diciendo, por todo esto caigo de rodillas. Y si seguimos avanzando, los versículos del 16 al 19, Pablo escribe en esta carta una oración. Y nuevamente te digo, es una oración a Dios por los efesios gentiles, pero también es una oración por ti y por mí. Así que veámoslo, cada renglón, cada línea, veámosla como de esa manera. Una carta para ti es una carta para mí también. Los versículos entonces que vienen del 16 al 19 dice así: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Hermosa oración. Si se dan cuenta, las oraciones de Pablo son cortas, son precisas, pero profundas. Así que vamos a darle una vuelta a todo lo que nos dice dentro de esta oración. Observemos 2 grandes peticiones que Pablo hace en su oración. Primero, Pablo pide al Padre que seamos fuertes de ánimo. Pablo sabía muy bien
de la importancia del ser interior. Y en esa época, y hoy también, vemos una inclinación casi enferma sobre la apariencia. Y no solo eso, al orar generalmente pedimos por cosas físicas, un dolor de cabeza, por mi trabajo, por una relación. Pero ¿cuántas veces nos acercamos al Padre para pedir que sane nuestro ser interior? ¿Cuántas veces oramos para pedir fortaleza de nuestra alma? A eso se refería Pablo. No está mal orar por lo físico, no está mal pedir a Dios por estas cosas del cuerpo, por lo que nos aflige, pero no puede ser lo único por lo cual oramos. Dios escuchará nuestra oración, ciertamente, y nos responderá. Pero está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Dios está más interesado en nuestro carácter y en nuestro crecimiento para afrontar cualquier cosa que venga en nuestra vida. Dios está interesado en lo interior. Noten que Pablo dice, fortalecidos con poder, fortalecidos con poder. Y también lo había dicho anteriormente en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, 19, dice, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder. Este mismo poder que resucitó a Jesucristo es el con el cual tú puedes ser fortalecido hoy. Esta palabra se refiere a poder de Dios, se refiere a que es un motor que nos impulsa, pero y a la vez es una autoridad para enfrentar cualquier situación en nuestra vida cristiana. También dice, por un lado, fortalecidos con poder, pero también dice, por medio del Espíritu Santo. Nuestro ser interior necesita una conexión espiritual. Y por eso hoy vemos tanta necesidad y tanta inclinación de muchas personas buscando experiencias espirituales en todas las esquinas. Pero Pablo es categórico, es enfático. Y él quiere aclarar que si vas a ser fortalecido, que te fortalezca el Espíritu del Señor. Él es el que te puede brindar fortaleza. Si nos vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, un versículo muy conocido, podemos leer que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de ese versículo, Pablo venía diciendo que ha aprendido a sobrellevar cualquier situación de la vida. Lo bueno, lo malo, estar enfermedad o estar en salud, tener abundancia o tener poco. Y termina diciendo y declara, todo lo puedo lograr por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo lograr por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Dios mismo, por medio de Cristo o de su Espíritu, es quien dispone todo su poder para fortalecernos. El poder del Todopoderoso está a nuestra disposición hoy. Esto era una revelación sobrenatural que tenía Pablo con respecto al poder de Dios. Y así lo hace ver a todas las iglesias. En las cartas que escribía, él iba diciendo esto mismo. Por ejemplo, a los Corintios le dijo, y él me dijo que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios, el poder de Cristo, more en mí. Cuando le escribe a Timoteo, dice lo mismo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortalece con su poder. A los colosenses también le escribe y dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Fortalecidos con todo poder.
Y en la misma carta a los Efesios, en unos capítulos más adelante, Pablo escribe, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te sientes cansado? ¿Confundido? ¿Te sientes sin rumbo, sin fuerza? ¿Ya no das más? ¿Todo se te viene encima? ¿La vida te está angustiando? ¿En qué poder te estás apoyando? Pídele a tu Padre. Él te recuerda hoy las palabras del profeta Isaías. Revisemos 2 versículos. Isaías 40 dice que Él da fuerza al fatigado y al que no tiene ninguna fuerza, le aumenta el vigor. En Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con mi diestra poderosa. ¿En quién te estás apoyando? ¿Dónde estás buscando las fuerzas? Cuando todo se te viene encima, recuerda que la diestra poderosa de Dios está a tu disposición. En esta primera parte de esta corta oración, Pablo explica además la importancia de estar fortalecidos. O sea, pide por fortaleza y luego da algunas consecuencias de las que podríamos disfrutar si estamos fortalecidos. Y dice, entonces Cristo habitará en el corazón de nosotros. Me encanta. Sean fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo. Y entonces Cristo habitará en el corazón de nosotros. No estaremos más solos. Va a haber ahora, desde ahora en adelante, una relación, un compañerismo, donde nos pareceremos más a Él, tal como lo quiso el Padre. Y a medida que vamos estrechando este vínculo, esta relación, también podremos ir conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero con Él podemos hacerlo todo. Con Él somos más que victoriosos. Con Él todo es posible. ¿Estamos cansados de no avanzar? Pareciera que seguimos y seguimos en el mismo lugar. Pidamos fortaleza para que el mismo Jesús viva en nuestros corazones y guíe nuestra vida. Además, recordemos un versículo muy conocido, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si Cristo vive en ti, el Espíritu del Señor vive en ti, mora en ti, y allí hay libertad también. Será vida el verso que dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si fortalecemos nuestro ser interior, podremos disfrutar de la esperanza que significa que Cristo viva, more en nosotros. Además, este otro versículo que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ambas declaraciones, curiosamente, son del mismo Pablo. Pablo sabía lo que estaba diciendo y lo quiso compartir a varias iglesias también. Hay una segunda razón por la cual es importante que seamos fortalecidos. La segunda consecuencia de estar firmes en Él es que echaremos raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos mantendrán firmes. Echaremos raíces profundas. Es como Pablo toma términos botánicos, ¿verdad? Y dice, serán arraigados. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos mantendrán firmes. Mientras nuestro ser está débil, andamos buscando amor en cualquier lado.
tratando de satisfacernos y saciar esa necesidad de ser amados. Pero Dios nos ofrece un amor inagotable, incondicional, un amor que no se defrauda ni se impresiona. Él nos amó primero. Él nos buscó. Es un amor que busca, incluso antes de hacer nada, antes de portarte bien o de portarte mal, incluso aún siendo pecadores. Dios te amó. Dios me amó. Ese amor viene desde antes incluso de que tú pudieras decir, oh, Dios, te acepto, Dios, quiero conocerte más. Es un amor que no olvida, es un amor que no abandona, es un amor que nos adopta como hijos e hijas. Acuérdate, no éramos parte de la familia, como lo había dicho Pablo hace un rato. Pero es un amor que nos brinda un refugio, un hogar, una familia para alejarnos del temor. Jesús nos dijo, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Allí es donde nuestras raíces se harán sólidas y las inclemencias de la vida no nos van a destruir, sino que seguiremos siendo fuertes solo en el amor de Dios. Por eso tenemos que estar fuertes en nuestro ser interior para que podamos echar raíces profundas en este amor que no te pone condiciones. Pablo continúa la oración con una segunda petición. Como vemos, es una oración muy corta, pero son muy consistentes sus peticiones. En el verso 18, si seguimos avanzando y parte del 19, Pablo dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Podemos llevar años en el cristianismo, o a lo mejor podemos ser nuevitos y llevar unos pocos años, pero hoy es necesario que nos dispongamos a comprender sobre el amor de Dios, que nos dispongamos a crecer en la comprensión, que no nos quedemos solo en una palabra como en esta palabra amor que hoy en día está tan manoseada. Pablo nos está haciendo una invitación, te la hace a ti, me la hace a mí hoy día. Crezcamos en la comprensión del amor de Dios. A veces tenemos frases cliché como Dios te ama, o recordamos y traemos a colación el versículo de Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios. Pero ¿sabemos realmente qué significa ese amor? ¿Cuál es la dimensión de ese amor? Pablo dice, oro para que comprendan el amor de Dios, así como corresponde a todo cristiano. Si nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Cristo, o como también se traduce, pequeños Cristos, es fundamental que nos esforcemos por acercarnos a esta comprensión, aunque sea tan grande y un misterio inmenso, que sea difícil de comprender todo, pero debemos esforzarnos. Pablo intenta ayudarnos en esta comprensión y nos entrega una ilustración que incluso hemos usado para canciones de niños, ¿verdad? Esto tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Veamos entonces cómo Pablo trata de explicarnos el amor de Dios. Primero dice, cuán ancho. Imaginemos a Jesucristo en la cruz. Sus brazos están abiertos, como que quisiera recibirnos a todos. Así de ancho es el amor de Dios. El mismo Jesús se llama la puerta y todo el que entra en él será salvo. Y es más, Jesús
no va a rechazar a nadie que venga a Él. Sus brazos están extendidos para recibirte hoy. Así de ancho es su amor, tan ancho que recibe y puede permitir que entren toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Pablo sigue diciendo, el amor de Dios es tan largo. Y es así la expresión para poder decir que traspasa generaciones. El amor de Dios comienza antes de la fundación del mundo y sigue y sigue y sigue. Incluso ya nos amaba antes de crearnos. El amor es inagotable, es incansable. Nos ha perseguido con ternura. Desde siempre ha estado buscándonos y afanado por alcanzarnos. Mi abuelo decía que hay un hilo rojo que atraviesa todas las escrituras. Y esto es así porque todo se trata del amor de Dios queriendo alcanzarnos. Y se proyecta hasta la eternidad cuando reinemos con Él. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, es tan ancho y también es tan largo. Pero también es alto. El amor de Dios es alto. ¿Cuán alto es el amor de Dios? Pablo le dijo a los filipenses que Jesús no se aprovechó de su condición de Dios y estando en esa condición, siendo Dios, estando en el cielo, vino a la tierra para amarnos. Así de alto, del cielo a la tierra, de lo divino a lo humano. Así de alto también llegaremos cuando estemos con Él en el cielo, en el reino, según su promesa. Así de alto. Y también profundo. En el mismo pasaje de Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante, Pablo dice que Jesús no solo siendo Dios se hizo persona, sino que se hizo siervo. Y no cualquier siervo, se hizo un siervo obediente hasta la muerte. Y la peor muerte de la época, la cruz. Todo por venir a reconciliarnos con el Padre y sacarnos de nuestra miseria y llevar nuestras enfermedades. Su amor es tan profundo y lo podemos ver en las graves heridas que sufrió, esas profundas heridas que son el precio de nuestra paz, así como lo dice el profeta Isaías. Podemos buscar muchos versículos y tratar de hacer un espacio académico, ¿verdad? Pero no será sino hasta que nuestros ojos se abran a esta revelación, que iremos comprendiendo poco a poco el incomparable amor que Dios tiene por ti y tiene por mí. Pablo sabía que no iba a ser fácil comprenderlo, por eso también dice, quiero que lo experimenten, quiero que lo vivan, quiero que lo disfruten, que sea práctico en nosotros. Recuerda que Dios es amor. Él no solo te ama, Él no solo me ama, Él es amor, es su esencia. Por lo tanto, experimentar el amor es experimentar a Dios, acercarnos a Él, comprenderlo más, conocer su esencia, su carácter. Pablo entendía la importancia de comprender del amor del Padre. Pide por este amor primero, es parte de su petición dentro de esta oración, pero a la vez nos orientan cuáles van a ser las consecuencias para nuestra vida si nosotros realmente comprendemos un poco más sobre el amor de Dios. Dice, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces serán completos.
Hemos buscado complacernos con bienes, con alcances profesionales, con relaciones tóxicas, con la aprobación humana y con tantas cosas más. Pero lo único que nos hará plenos será la revelación del amor de Dios en nuestras vidas. Solo entonces comprendan el amor de Dios, dice Pablo. Entonces serán completos. Me encanta el Salmo 23:1. Siempre lo menciono porque para mí fue una revelación cuando lo empecé a estudiar nuevamente, porque cuántas veces hemos pasado por el Salmo 23. Pero profundizando en este Salmo y yendo un poquito más allá en este primer versículo, que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él es nuestro suficiente, Él es nuestro todo. No necesitamos nada más. Cualquier otra cosa va a ser como un bonus track. Así lo veo yo. ¿Nos ha ido bien? Genial. Pero con Dios tenemos todo y Él es nuestro suficiente. El resto, añadiduras, añadiduras. Una versión, de hecho la versión amplificada de Filipenses 4:13 dice, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Así como Pablo le dice a los colosenses, Cristo es todo en todos. Cristo es todo en todos. Y esta era la oración de Pablo, como ya les dije, corta y concisa, precisa, simplemente dos cosas. Uno, que seamos fortalecidos por el Espíritu para que Cristo habite en nosotros y este arraigo en su amor nos ayude a vivir las situaciones de la vida. Acuérdate que este verbo de habitar significa que Dios mismo como que toma sus maletas, agarra, como decimos en Chile, monos y petacas y se viene y se traslada a tu corazón. Él no viene como visita, Él no viene de pasada, Él no viene a echar un vistazo, Él viene a quedarse. La segunda petición dentro de su oración era que comprendamos las dimensiones del amor de Dios y su impacto en nuestro destino, para que seamos plenos, para que seamos plenos y no andemos buscando más migajas en el suelo cuando estamos invitados a sentarnos a la mesa del banquete. No era bueno que los efesios olvidaran de dónde Dios los había sacado. Por eso Pablo les escribe esta carta, pero menos aún podían desconocer hacia dónde Dios quería llevarlos. Asimismo, hoy no podemos olvidar dónde estábamos antes de conocer a Dios, pero tampoco podemos desconocer el lugar de privilegio donde Dios nos quiere colocar. Crecer espiritualmente para llegar a ser a la imagen de Cristo. Recuerda, esta carta fue escrita para ti. Considéralo así. Es una carta para ti. Es revelación del Padre directamente de Pablo para ti, escrita por otro como tú, que tuvo una revelación especial, que prefirió negarse a sí mismo, que prefirió dejar a un lado su condición de encarcelamiento y se enfocó y se preocupó por ti y por mí, que estábamos desamparados, que estábamos o que pudiésemos estar desanimados. Llegando a los últimos versículos ya de este capítulo 3, el 20 y 21 dicen así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros.
Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Pablo ya había terminado su oración y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Recordemos que Éfeso era una ciudad enorme y era el epicentro de la adoración de cuánto Dios había, tanto griegos como romanos. Pero Pablo ya había estado como argumentando, ya había estado diciéndonos y recordándonos todo lo que Dios había hecho. Le había estado diciendo a los Efesios en el capítulo 1, lo leemos en el 1 y en el 2, todo lo que Dios había hecho por ellos y todo lo que quería llegar a ser en ellos y en nosotros. Por tal razón, solo Dios es digno de adoración y toda la gloria y la alabanza deben ser solo para Él. Todo lo que Pablo argumentó anteriormente es más que suficiente para que nuestra vida entera se vuelque en adoración. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Además agrega, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Incluso la persona que con más imaginación, con más creatividad, Dios puede darle aún más allá que eso, mediante el gran poder que actúa en nosotros. ¿Saben? Cuando leo esta parte se me viene a la mente el Salmo 115, que comienza diciendo, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a ti la gloria. Y luego sigue diciendo, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Estos dioses no pueden hacer nada por nosotros, pero Dios no solamente puede hacer lo que le pedimos, sino que Él va más allá y nos da incluso lo que ni siquiera llegamos a imaginar. Solo Él es poderoso para hacer todo. Es el Shaddai. Dios es el Todopoderoso, el que es más que suficiente, como es la traducción, como se trata de traducir Shaddai. La Biblia dice en esta parte de la historia de Abraham y Sarai, Dios mismo diciendo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hay tantas cosas imposibles para los hombres. Somos tan limitados. Pero incluso también en el Nuevo Testamento se vuelve a decir, pero para Dios no hay nada imposible. ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿En tus propias fuerzas? Pronto te cansarás y te desilusionarás. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Hoy, en medio de lo que pudieses estar pasando, Dios sigue siendo digno de gloria, digno de honra. Hoy y por todas las generaciones, ahora y siempre, nuestro Padre debe ser alabado. Lo que ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo es más que suficiente para ser agradecidos. Enfoquémonos en su amor, enfoquémonos en su poder que está a nuestra disposición, enfoquémonos en su divinidad. Ahora estamos finalizando el capítulo 3, que es, como ya decía, la primera parte de esta carta, donde Pablo quiso enfocarse en la supremacía de Cristo y su labor trascendental para nosotros. La próxima parte de esta serie, Pablo nos motivará para que estas buenas noticias, esta nueva vida, impacte a todas las relaciones que tenemos.
Oremos. Padre, no queremos desconocer todo lo que has hecho en nosotros y todo lo que has hecho por nosotros. No queremos olvidar de dónde nos has sacado. Incluso no teníamos vida y tú nos has dado vida. Éramos extranjeros, éramos nadie, pero tú nos has llamado a tu familia y somos parte de ti. Ayúdanos a ser hijos conmovidos con lo que tú has hecho y conmovidos por otros, y para que nuestra vida también se pueda volcar en oración. Padre, queremos sumarnos a la oración de Pablo y te pedimos que fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma. Queremos que Jesús more en nosotros, queremos que Él venga a habitar, queremos que Él se traslade con maletas y todo a nuestro corazón. Y para que este amor que podamos comprender sea el que nos afirme en tiempos difíciles. Reconocemos lo grande que eres, Padre. Reconocemos todo lo que eres y todo lo que haces en favor de nosotros. Y queremos que nuestros hijos y que nuestras hijas puedan ver la adoración que tenemos por ti y que ellos mismos puedan volcarse en adoración y darte la gloria. Padre Santo, llévanos más allá y conmuévenos para ser relevantes en este tiempo y en este contexto. Ayúdanos para que esta realidad, que este estudio bíblico se aloje en nuestros corazones no solo como conocimiento, sino como una revelación del Padre, una revelación de este inmenso amor que ha traspasado fronteras, ha traspasado naciones y generaciones por buscarme a mí. Gracias, Dios. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús.